Capítulo 22. Serra se quedó como si estuviera paralizada, su dedo flotando justo por encima del botón que confirmaría la secuencia de autodestrucción de la prisión de piedra e iniciaría la destrucción de la instalación y de todos en su interior. Había estado en esa posición exacta durante varios segundos, incapaz de presionar el botón. Hazlo. ¿A quién le importa Lucia? Ella te traicionó. Hazlo. La princesa tomó aliento profundamente, entonces dejó caer su mano. Pero en lugar de golpear confirmar, presionó la tecla marcada cancelar. Hubo un suave bip, y el teclado brillante se volvió oscuro mientras se apagaba. No podía hacerlo. Tanto como no quería que el prisionero escapara, simplemente no podía atreverse a condenar a Lucia a muerte. La mujer mayor había sido más que su guardaespaldas, había sido la confidente de Serra y su más cercana amiga. Hiciera lo que hiciera, debía haber un motivo. Y ella le debía a su amiga averiguar qué motivo era. Dejando los pequeños confines de la sala de control de emergencias tras ella, Serra se dirigió de vuelta al pasillo. Con las alarmas sonando, no había necesidad de preocuparse por el sonido de sus pasos anunciando su posición. Se lanzó en un brusco trote, abriéndose paso de vuelta al largo pasillo hacia las celdas donde el prisionero había estado retenido en busca de su amiga. Él está buscándote, y no necesitará escuchar tus pasos para darte caza. ¿De verdad crees que puedes encontrar a Lucia antes de que él te encuentre? La princesa entendía el riesgo. Pero ya había perdido a su marido y a su padre, no iba a perder a su mejor amiga también. Incluso si eso significaba enfrentarse al monstruo de sus pesadillas una vez más. Corriendo por los pasillos del complejo, se dirigió de vuelta hacia donde la Itochi le había contado de la traición de Lucia. Antes de que llegara, sin embargo, vio un cuerpo yaciendo delante, aplastado contra la pared donde el pasadizo se doblaba tras una esquina aguda. No, susurró ella bajo su aliento mientras rompía a correr. No, reconoció el cuerpo de Lucia mucho antes de que se agachara ante ella. Sus brazos y piernas torcidos en ángulos bizarros, los huesos atravesándolos. Estas heridas no eran nada comparado con el trauma que había sido infligido sobre su cara y cráneo. Conforme Serra se arrodilló sobre el cuerpo de su amiga, no lloró ni una lágrima sin embargo. En lugar de pena, solo sintió un extraño vacío en su mente. Esto es por tu culpa. Si no hubieras estado tan empeñada en buscar venganza, no habrías traído aquí al prisionero, nada de esto habría ocurrido. Lucia aún estaría viva. La voz de dentro de su cabeza decía la verdad, pero Serra aún no sentía nada. Era como si sus emociones, tan dañadas por las muertes de Jeron y Caleb, finalmente se hubieran apagado por completo. Entonces fue consciente de un zumbido extraño de alta frecuencia bajo el sonido de las alarmas, no el sonido de ningún sable láser que hubiera oído nunca, y no un sonido que sus oídos se encontraran cómodo. Se levantó y caminó más adelante bajo el pasillo hacia la fuente del ruido, dejando el cuerpo roto de Lucia tras ella. Mientras se acercaba, empezó a escuchar otros sonidos. Gruñidos de cansancio, cortas exclamaciones de rabia y dolor, el golpe pesado de pies en el suelo de piedra. Ella los reconoció como los sonidos de batalla. Sin blasters, aún así. Alcanzando la intersección de otro pasillo, vio un parpadeo de movimiento desde el rabillo del ojo. Girándose a la izquierda vio dos figuras al otro extremo del pasadizo, a menos de 20 metros de donde estaba. Reconoció al prisionero al instante. A la segunda figura nunca la había visto antes, aún así, sabía quién era. La mujer rubia de la que habló la cazadora. Estaban enfrentándose el uno al otro, claramente atrapados en una lucha intensa. El prisionero era casi 2 veces el tamaño de su oponente, pero ella claramente era la agresora. La mujer estaba armada con un sable láser de doble hoja, pero el prisionero no tenía ningún arma por lo que podía decir Serra. Estaba retrocediendo alerta, sus ojos fijos en la mujer mientras se aproximaba. Estaba acercándose a él lentamente, tratando de arrinconarle y cortarle la retirada. Justo antes de que le tuviera clavado, sin embargo, un rayo de relámpagos violeta se disparó hacia delante de su palma. La mujer contraatacó atrapando el rayo con una de las hojas de su sable láser. Absorbió la energía, emitiendo el zumbido extraño, de alta frecuencia que Serra había escuchado antes. Los dos combatientes estaban tan concentrados el uno en el otro que ninguno se había percatado de Serra. Habría estado aterrorizada. Debía haberse dado la vuelta y huir, corriendo de vuelta por donde había venido. Aún así, solo sintió la calma vacía que se había acomodado en ella al descubrir el cuerpo de Lucio. Sin ninguna sensación real de urgencia, se giró y caminó de vuelta bajo el pasillo hacia donde su amiga yacía en el suelo. Agachándose, agarró a la mujer musculada por las muñecas y empezó a arrastrarla bajo el pasillo, gruñendo bajo el esfuerzo mientras caminaba hacia atrás. Cargada con el peso, se abrió paso lentamente de vuelta a la sala de control. Los músculos en su cuello, hombros y lumbares empezaron a palpitar casi al instante, pero Serra no se detuvo.
La sensación estaba amortiguada, tan vacía y distante como sus sentimientos de pena. Finalmente alcanzó la sala de control, pero no se detuvo en la consola de autodestrucción. En su lugar, arrastró a Lucia a través de la puerta en la parte trasera y, con alguna dificultad, la amarró en la pequeña lanzadera de escape. Entonces volvió al teclado e introdujo el código de autodestrucción. Esta vez no hubo dudas antes de que presionara el botón de confirmar. El sonido de las alarmas cambió. En lugar del incansable clan 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 de advertencia de un prisionero escapando, se convirtió en una sirena larga, aullando. Serra sabía que solo tenía un par de minutos antes de que la primera serie de explosiones comenzara, pero no podía atreverse a marcharse. No aún. El tiempo pareció detenerse mientras estaba junto a la consola, esperando expectante. Parecieron pasar horas, aunque en verdad solo fue cuestión de minutos. Y entonces sintió un pequeño temblor bajo sus pies. La onda de choque de la primera detonación en el nivel más profundo de la instalación. Un par de segundos más tarde fue seguida de otro temblor, y entonces otro tras ese. Satisfecha, se giró y se dirigió hacia la lanzadera de escape. La destrucción de la prisión de piedra había comenzado. La cazadora nunca se había enfrentado a un oponente tan frustrante. Pese al sable láser en su mano, el hombre se negó a pararse y luchar. Se agachaba y corría atrás y adelante entre los cascos de las naves, moviéndose de un escondite a otro, siempre un paso por delante de ella. Ella podía haber guardado sus vibroespadas y desenfundado los blasters gemelos anclados dentro de los pliegues de su capa, pero sabía que no le haría ningún bien. Su adversario era demasiado rápido como para que ella tuviera un tiro limpio, e incluso si lo hacía, él probablemente lo apartaría con su sable láser. Ella captó un vistazo de él corriendo por el pasillo entre su lanzadera y la que estaba aparcada junto a ella. No le dio caza, aún así. Se giró y corrió tras su propia lanzadera, tomando un camino paralelo al suyo esperando cortárselo. Mascando el terreno con largos pasos, sin esfuerzo corrió alrededor del lateral de la nave, esperando flanquear a su oponente sin sospechas. En su lugar, llegó a 1 centímetro de ser decapitada mientras su sable láser llegaba volando a través del aire hacia ella. Se dejó caer al suelo, cayendo de forma extraña hacia atrás y a un lado mientras sus piernas se disparaban de debajo de ella. La maniobra era torpe, pero le salvó la vida. La hoja mortal de energía silbó junto a su oído, cortando un trozo del tamaño del pulgar de uno de sus cuernos antes de retroceder rodando en un corto arco y volver a la mano de su oponente. Ignorando el dolor punzante, Gate o con acento agudo para volver a ponerse en pie, con las vibroespadas preparadas. Pero su oponente no presionó en su ventaja. Desapareció de nuevo, desvaneciéndose alrededor del morro de la nave. Su herida no era seria. Los cuernos Iktochi no contenían ningún órgano vital ni arterias principales. Incluso si se seccionaban por completo, la herida no amenazaría su vida, aunque sería agonizantemente doloroso. Con el tiempo el trozo que le faltaba incluso volvería a crecer, sin dejar ninguna evidencia de lo cerca que había estado de morir en el hangar. Pero casi había muerto. Se dio cuenta de que su oponente era astuto. Había querido que ella le viera, sabiendo que doblaría para tratar de cortarle. Ella le había subestimado y él la había manipulando, atrayéndola hacia un error descuidado. Él había puesto una trampa y ella había caminado de pleno hacia ella. No cometería el mismo error 2 veces. Seth se agachó tras una de las naves, jadeando por aliento. Hasta cierto punto había sido capaz de resistir la extraña habilidad de la Iktochi. Fue capaz de luchar a través de su habilidad de atraer la fuerza, pero el esfuerzo le había dejado exhausto. Y aún te enreda lo suficiente como para ser capaz de esquivar tu sable láser. El Jedi oscuro frunció el ceño ante el recuerdo de lo cerca que había estado de terminar con esta batalla, incluso mientras se forzaba a levantarse y a empezar a moverse de nuevo. No podía quedarse en un sitio por más que un par de segundos, no a no ser que quisiera acabar muerto. Sabía que ella sería más cuidadosa ahora. Había perdido su mejor oportunidad. La Iktochi era demasiado rápida para que él la derrotara en una lucha directa. No con ella perturbando su conexión con la fuerza y ralentizándole. Hasta el momento había conseguido evitar una confrontación directa, pero no podía seguir corriendo mucho más. Tenía una punzada de dolor en su lateral, y sus pulmones se sentían como si estuvieran cerca de explotar. A no ser que algo ocurriera que cambiara la situación, el resultado era inevitable. Como en respuesta a sus plegarias, hubo un cambio repentino en el sonido de las alarmas. Le llevó a Seth solo un momento averiguar lo que había ocurrido, y un nuevo plan de escape empezó a tomar forma en su mente. La cazadora escuchó el cambio en el sonido de las alarmas, y supo que tenían quizás 5 minutos antes de que las detonaciones empezaran, y quizás 10 antes de que todo el complejo fuera reducido a escombros. Su oponente se había percatado del cambio también. ¿Oyes eso?, gritó él desde alguna parte al otro lado del hangar.
Todo este sitio va a venirse abajo sobre nuestras cabezas. ¿Por qué no saltamos cada uno en una de estas lanzaderas y salimos de aquí antes de que eso ocurra? Aún tengo tiempo suficiente para encontrarte, gritó ella, lentamente dirigiéndose en la dirección de su voz. Sonaba como si estuviera cerca de una de las lanzaderas al otro extremo de la habitación. Te estás cansando, desgastándote. No durarás mucho más. Temía que dijeras eso, respondió mientras salía de detrás de una de las naves, dándole una clara visión del hombre que había estado cazando. Estaba inclinado casualmente contra el lateral de una de las lanzaderas, cerca de los propulsores en la parte trasera. Miró hacia ella pero no hizo ningún intento de esconderse. En su lugar simplemente se quedó ahí, sosteniendo su sable láser casualmente a su lado. Alerta de caer en otra trampa, la cazadora empezó una aproximación cautelosa. Mientras daba su primer paso, el hombre de pelo plateado echó atrás su brazo y bajó su sable láser con fuerza contra el casco de la lanzadera. Hubo una lluvia de chispas, y la espada mordió 1 centímetro completo en la placa reforzada exterior de la nave. El hombre llevó atrás su brazo y golpeó de nuevo, golpeando con precisión el mismo punto, la hoja brillante clavándose incluso más profundo esta vez. Fue solo en el tercer golpe cuando la cazadora se dio cuenta de lo que estaba haciendo. El tercer golpe llevó el sable láser suficientemente profundo como para seccionar una de las líneas de combustible de la lanzadera. Su oponente se lanzó hacia atrás y ella se lanzó al suelo mientras una chispa encendía el líquido inflamable. Cientos de fragmentos diminutos de metal que una vez habían sido una célula de combustible fueron lanzados volando por el aire. La lanzadera se inclinó una vez, su cola saltando todo 1 metro sobre el suelo por la fuerza de la explosión. Una densa nube de humo negro grasiento se curvó arriba desde la grieta que el sable láser había dejado en el casco. Armas asombrosas, ¿no te parece?, señaló el hombre mientras ella se levantaba del suelo. Lo cortan casi todo. Su cara estaba cortada y arañada por los escombros que volaban, pero de algún modo, probablemente escudándose con la fuerza, había conseguido evitar lo peor de la explosión. Antes de que pudiera responder, se había agachado alrededor de la esquina de la lanzadera, desapareciendo de vista una vez más. Un par de segundos más tarde escuchó el inconfundible sonido del sable láser cortando a través del metal de nuevo desde el otro lado del hangar. Ella rompió a correr, dirigiéndose en dirección al ruido. Estaba solo a medio camino cuando otra explosión la golpeó al suelo. Cuando volvió a ponerse en pie vio que una segunda lanzadera había sido deshabilitada. Conociendo su siguiente objetivo, se giró y corrió hacia el acechador. Ella se detuvo en corto cuando llegó alrededor de una esquina y vio a su oponente entre su lanzadera, su mano moviéndose suavemente junto al casco. ¿Qué estás haciendo?, gritó la cazadora. Todo lo que quiero es salir de aquí con vida, explicó él. Pero por algún motivo pareces interesada en matarme. Tú diste el primer golpe, le recordó ella. Cuando te pillé a punto de robar mi nave. Un simple malentendido, dijo él, moviendo su mano para rechazar sus acusaciones. Quedan 2 lanzaderas. Tú te llevas la tuya y dejas la otra para mí, y nunca tendremos que vernos el uno al otro de nuevo. Y si digo que no, entonces destruiré tu lanzadera y veremos si puedes detenerme antes de que llegue hasta la última. Apuesto a que no puedes, y entonces estaremos ambos atrapados aquí cuando estas paredes caigan aplastándonos. Eres un cobarde, gritó la asesina. Ni siquiera aguantarías y lucharías conmigo. ¿Ahora esperas que crea que te sacrificarías a ti mismo para atraparnos a ambos aquí? Soy realista, explicó el hombre. Si luchamos, estoy muerto. Si nos atrapo aquí, estoy muerto. De cualquier forma el resultado es el mismo. Pero si destruyo las lanzaderas, entonces al menos te llevo conmigo. Ella no respondió de inmediato. Era posible que estuviera diciendo la verdad. La gente hacía cosas desesperadas cuando estaba arrinconada. Sus pensamientos agarraron la empuñadura curvada en su cinturón. Él no era el único armado con un sable láser. Brevemente consideró tratar de utilizar el arma que había cogido de la mansión del Lord Sith para bloquear el ataque si intentaba dañar su lanzadera, entonces rechazó la idea. No tenía entrenamiento ni experiencia, nunca había sostenido un sable láser hasta hacía un par de días. Incluso si lo hubiera hecho, para cuando ella cruzara la distancia entre ellos el daño podía haber sido hecho. Luego, trató de calcular sus probabilidades de llegar a la última lanzadera restante antes de que su enemigo pudiera deshabilitarla. Ella podía ser capaz de derrotarle ahí, pero tan pronto como trepara dentro de la cabina de mandos él sería capaz de correr y provocar el caos en los motores. Finalmente, sopesó la posibilidad de que él realmente no llevara a cabo su amenaza. Incluso cuando se enfrentaban a una situación sin esperanzas, poca gente tendría la fuerza de voluntad de destruir su única oportunidad de escapar. Había una muy buena probabilidad de que estuviera fingiendo, pero incluso si lo estaba haciendo, ¿qué ganaba ella al tragarse el farol? Ella no sabía nada sobre este hombre,
¿Quién era? ¿Cómo llegó aquí? ¿O por qué se había mostrado en primer lugar? ¿Qué lograba realmente matándolo? ¿Y qué perdía dejándole ir? La única razón por la que no se había ido aún era la creencia de que aquí era donde encontraría su destino. Si este hombre vivía o moría no tenía ninguna consecuencia en comparación a eso. Un boom profundo tamborileante rodó por la caverna. El hombre de pelo plateado se balanceó ligeramente sobre sus pies. Nos estamos quedando sin tiempo, advirtió él, lanzando atrás su brazo y cogiendo puntería. Trato hecho, gritó ella. Quédate donde pueda verte, advirtió el hombre, retrocediendo de ella cuidadosamente. Manteniendo un ojo sobre ella, él retrocedió hasta la otra lanzadera. Desapareció alrededor del otro lado del navío. Ella le escuchó hurgar con el panel de acceso mientras pirateaba los sistemas de seguridad, seguido por el inequívoco zumbido de la rampa de aterrizaje descendiendo. Un par de segundos más tarde reapareció, visible en el puerto de vistas de la cabina de mandos. La cazadora simplemente observó, sabiendo que no había nada que pudiera hacer. Al contrario que un sable láser, ni sus vibroespadas ni sus blasters eran capaces de infligir ningún daño serio en el casco de una lanzadera. Ella momentáneamente consideró empuñar el sable láser e imitar el truco que había utilizado contra ella, pero incluso si era capaz de dañar su navío, simplemente significaría que aún estaría aquí, y ella tendría que encontrar alguna forma de llegar a su propia nave antes de que él le devolviera el favor. Los motores de la lanzadera rugieron con vida mientras se elevaba y se giraba para enfrentar la salida, flotando durante un instante justo bajo el alto techo de la cámara. Ella podía ver claramente el blasón real de Dawn en el lateral, así como al hombre de pelo plateado dentro de la cabina de mandos. Él le hizo un gesto con la mano y mostró una sonrisa de autosatisfacción, y entonces los propulsores golpearon y la nave se fue, volando fuera del hangar y desapareciendo en el cielo nocturno. Por primera vez en la vida de la cazadora, alguien que quería matar se había ido. Aún así, sería un pequeño precio a pagar si conseguía encontrar lo que de verdad estaba buscando.